Vamos a ver entonces los músculos del miembro superior. El miembro superior, entonces, como bien sabemos, está formado por 4 regiones anatómicas que, yendo de arriba hacia abajo de proximal a distal, son los siguientes. Vamos a encontrar una primera región denominada la región del hombro. Seguida a este vamos a encontrar la región del brazo. Más distal a este encontramos la región del antebrazo. Y por último encontramos la región de la mano. Vamos a hablar entonces de los músculos que componen a la región del hombro. Entonces, esta región del hombro está siendo formado por 6 músculos que, yendo de un plano superficial a un plano más profundo y de atrás hacia adelante, vamos a ver que son los siguientes. Primeramente vamos a encontrar al músculo deltoides. Seguidamente vamos a encontrar en una cara posterior al músculo supraespinoso. Seguidamente encontramos al músculo infraespinoso. Seguidamente encontramos al músculo redondo menor, al músculo redondo mayor y por último encontramos al músculo subescapular. Vamos a reconocer entonces cuáles son cada uno de estos músculos. En un plano superficial hemos dicho que tenemos a este músculo, al cual vamos a denominar músculo deltoides. Entonces ese es el músculo deltoides. Luego, en un plano posterior, tenemos al músculo supraespinoso, que es ese de ahí, músculo supraespinoso. Luego tenemos al músculo infraespinoso, entonces este es el músculo infraespinoso. Seguidamente tenemos al músculo redondo menor, o llamado también teres menor. Seguidamente tenemos al músculo teres mayor o redondo mayor. Entonces esos son los músculos que van a componer a la región del hombro. Ya en un plano más anterior vamos a encontrar otro músculo al cual vamos a denominar músculo subescapular. Entonces veamos cuál es este músculo subescapular. Entonces este de aquí es el músculo subescapular, que, como bien sabemos, está situado exactamente por delante del hueso omóplato. Entonces ahí tenemos al músculo subescapular. Entonces vamos a repetir. Ahí tenemos el músculo deltoides, ahí tenemos al músculo infraespinoso, al músculo redondo menor, el músculo redondo mayor, al músculo supraespinoso y por último al músculo subescapular. Empezamos entonces describiendo al músculo deltoides. Hablemos entonces del músculo deltoides. El músculo deltoides está siendo formado por 3 fascículos que son los siguientes. Primeramente vamos a encontrar un fascículo anterior, que es todo eso de ahí, un fascículo anterior. Después vamos a encontrar un fascículo medio, que es todo eso de ahí, fascículo medio. Y por último encontramos el fascículo posterior. El fascículo anterior se denomina también fascículo cleidohumeral debido a que se extiende desde el hueso clavícula hasta el húmero. El fascículo medio se denomina también fascículo acromio-humeral debido a que se extiende desde el apófisis acromión del omóplato hasta el hueso húmero. El fascículo posterior se denomina también fascículo espino-humeral debido a que se extiende desde la espina del omóplato hasta el hueso húmero. Vamos a ver que este músculo deltoides tiene la forma de un semicono o un triángulo de base superior y vértice inferior. Este triángulo o semicono está abrazando a la articulación escápulo-humeral, al cual también lo protege. Describamos entonces la inserción proximal y la inserción terminal de este músculo.
El fascículo anterior, entonces, va a tomar su inserción proximal en el tercio externo del borde anterior del hueso clavícula. Entonces, el fascículo anterior se inserta en el tercio externo del borde anterior del hueso clavícula. Entonces, ahí está el fascículo anterior. Todo esto que vemos aquí es el fascículo anterior. Ahí está, fascículo anterior. Vemos entonces la inserción proximal del fascículo medio. El fascículo medio entonces va a tomar su inserción proximal o inserción de origen en lo que es el borde externo del apófisis acromión del omóplato. Entonces ahí está el borde externo del apófisis acromión del hueso omóplato. Es debido a esta razón que este músculo o este fascículo se denomina fascículo acromio humeral. Entonces veamos este fascículo de inserción del fascículo medio del músculo deltoides. Entonces todo esto que ven ahí es el músculo deltoides en su fascículo medio. Entonces el fascículo medio, repito, se inserta en el borde externo del acromión del hueso omóplato. Veamos entonces el otro fascículo, que es el fascículo posterior. El fascículo posterior, por su parte, va a tomar su inserción en el labio inferior, ahí, el labio inferior del borde posterior de la espina del omóplato. Entonces, esa es la inserción proximal del fascículo posterior. Entonces, veamos ese fascículo posterior. Entonces, ahí está el fascículo posterior, que es todo esto de ahí. Vamos a ver entonces que de estos puntos de inserción, el fascículo anterior se dirige hacia abajo, hacia afuera y un poco hacia atrás, hacia el encuentro del fascículo posterior y el fascículo medio. Por su parte, el fascículo medio se dirige verticalmente hacia abajo hasta el encuentro del fascículo anterior y el fascículo posterior. Y por último, el fascículo posterior se dirige hacia afuera, hacia abajo y hacia adelante hasta el encuentro del fascículo anterior y el fascículo medio. Y una vez que estos tres fascículos convergen, van a formar un tendón único, ahí, un tendón único, el cual va a terminar su inserción en el labio superior de la B deltoidea que encontramos en la cara externa del hueso húmero. En cuanto a las relaciones anatómicas que ofrece este músculo, vamos a decir que este músculo tiene la forma de un triángulo de base superior y vértice inferior. Por tanto, en todo triángulo vamos a describir una cara externa o cara superficial, una cara profunda o cara interna, un borde anterior, que es este de ahí. Luego encontramos el borde posterior, que va a estar ahí detrás. Y luego encontramos la base, que es la inserción proximal. Y encontramos un vértice, que es la inserción distal. Describamos entonces la cara externa o cara superficial. Esta cara externa o cara superficial está en relación con lo que es la aponeurosis que lo cubre, denominado aponeurosis deltoidea. Luego encontramos el tejido celular subcutáneo y por último encontramos la piel. La cara profunda, en tanto, va a estar en relación con la articulación escápulo-humeral, a la cual va a cubrir. Va a estar en relación también en su parte anterior con lo que es el tendón común del músculo coracobraquial y la porción corta del músculo bíceps braquial. Va a estar en relación también con lo que es el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial.
Ya en su parte posterior, este músculo va a cubrir sucesivamente yendo de arriba hacia abajo al músculo infraespinoso, al músculo redondo menor y a lo que es la porción larga del músculo tríceps braquial. Entonces veamos esa relación anatómica. Ahí está. Cómo es que este músculo cubre a esos músculos que hemos mencionado y también cubre a la articulación escápulo-humeral. En cuanto a la base, hemos dicho que es nada más y nada menos que la línea de inserción proximal de este músculo, y el vértice es nada más y nada menos que la convergencia de los tres fascículos que componen al músculo deltoides y el cual se inserta en el labio superior de la B deltoidea. Describamos entonces los bordes, que son un borde anterior y un borde posterior. Vamos a aprovechar la vista de nuestra imagen para describir el borde posterior, que es nada más y nada menos que todo esto de ahí. Entonces ahí está el borde posterior. Este borde posterior va a estar en relación anatómica con los siguientes elementos anatómicos que vamos a mencionar. Este borde posterior entonces se dirige oblicuamente de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, y va a acusar sucesivamente a los músculos infraespinoso, músculo redondo menor y al músculo que es la porción larga del músculo tríceps braquial. Veamos entonces la relación del músculo o la relación del borde anterior del músculo deltoides. Este es entonces el borde anterior. Ahí está, encontramos el borde anterior del músculo deltoides, el cual está en relación con el músculo pectoral mayor. Este borde anterior está a su vez separado del músculo pectoral mayor por un espacio triangular, ahí un espacio triangular, al cual vamos a denominar espacio deltopectoral. Este espacio deltopectoral va a dar paso a una arteria y a una vena, que son los siguientes. Vamos a encontrar a una ramita denominada rama acromial de la arteria acromio-torácica, y por último vamos a encontrar a lo que es la vena cefálica. Entonces esta es la vena cefálica que corre por lo que es el espacio deltopectoral. Entonces esas son las relaciones anatómicas que ofrece este músculo. Este músculo está siendo inervado por el nervio circunflejo. El nervio circunflejo va a dar ramos musculares que van a inervar al músculo deltoides. Este nervio circunflejo es a su vez un ramo terminal del plexo braquial. Va a estar siendo irrigado por lo que es la arteria circunfleja posterior, que este a su vez es un ramo colateral de la arteria axilar. Va a recibir también otros ramos denominados ramo deltoideo anterior, que es un ramo colateral de la arteria humeral, y va a recibir también otro ramito, es este de ahí, es la rama deltoidea posterior, que es a su vez un ramo colateral de la arteria humeral profunda. Entonces esa es la irrigación y la inervación de este músculo deltoides. Veamos al siguiente músculo, que es ese de ahí, es el músculo supraespinoso. Entonces el músculo supraespinoso, como bien su nombre dice, se va a extender de lo que es la fosa supraespinosa. Entonces, ¿cuál es la inserción de origen de este músculo? Este músculo va a tomar su inserción en lo que es los 2/3 internos de ahí, los 2/3 internos de la fosa supraespinosa,
y también en la cara profunda de la aponeurosis supraespinosa. De estos puntos de inserción, este músculo supraespinoso se va a dirigir hacia afuera, cruzando la cara superior de la articulación escápulo-humeral, y se va a dirigir a terminar su inserción en la faceta superior, ahí, la faceta superior del troquíter del hueso húmero. Entonces veamos ese músculo. Este músculo entonces es ese de ahí, el músculo supraespinoso. Las relaciones anatómicas que este músculo ofrece son las siguientes. Por su cara superficial va a estar siendo en relación sucesivamente, yendo de adentro hacia afuera, con lo que es la cara profunda del músculo trapecio, el cual lo va a cubrir. Ahí está, con la cara profunda del músculo trapecio. Seguidamente va a estar en relación con lo que es la cara inferior de la articulación acromioclavicular y también por el ligamento acromiocoracoideo. Ya por su cara inferior, este músculo supraespinoso va a estar cubriendo sucesivamente a lo que es la fosa supraespinosa, del cual está también cubriendo a este nivel los vasos y nervios supraescapulares, y más hacia afuera va a cubrir a lo que es la articulación del hombro. Entonces esa es la relación anatómica de este músculo supraespinoso. Este músculo supraespinoso va a estar siendo inervado por lo que es el nervio supraescapular. Ese es el nervio supraescapular, que a su vez es un ramo colateral posterior del plexo braquial. Va a estar siendo irrigado por la arteria escapular superior, que es un ramo colateral de la arteria subclavia. Entonces ese es el músculo supraespinoso. Pasemos a ver entonces al músculo infraespinoso, que es este de ahí. Este es el músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso se extiende desde lo que es la fosa infraespinosa hasta lo que es el hueso húmero. ¿Cuáles son entonces las inserciones de este músculo infraespinoso? La inserción proximal de este músculo infraespinoso va a estar en lo que es los 2/3 internos de la fosa infraespinosa. Se va a insertar también en lo que es la cara profunda de la aponeurosis infraespinosa y los tabiques aponeuróticos que los separan de los músculos próximos, que son el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. De estos puntos de inserción, este músculo infraespinoso se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera, convergiendo sus fibras musculares para formar un tendón único, el cual va a terminar en lo que es la faceta media del troquíter del hueso húmero. Entonces es así como está siendo formado o está siendo insertado este músculo infraespinoso. Entonces ahí está nuestro músculo infraespinoso. Las relaciones anatómicas que ofrece este músculo van a ser entonces las siguientes. El músculo infraespinoso va a estar siendo cubierto por lo que es el músculo trapecio, ahí está, lo cubre, y también va a estar siendo cubierto por el músculo deltoides, y en el resto de su extensión va a estar siendo cubierto por el tejido celular subcutáneo y por la piel. Por otra parte, la cara profunda del músculo infraespinoso va a estar en relación con lo siguiente. Entonces,
la cara inferior, la cara profunda del músculo infraespinoso, entonces va a cubrir sucesivamente a lo que es la fosa infraespinosa y a los vasos y nervios supraescapulares. Va a cubrir también lo que es la cara posterior de la articulación escapulohumeral, con el cual está en relación con la cápsula articular. Entonces, esa es la relación anatómica del músculo infraespinoso. Va a estar siendo inervado por el nervio supraescapular, que ya sabemos que es un ramo colateral posterior del plexo braquial. En cuanto a la irrigación, va a estar siendo irrigado por tres arterias, que son la escapular superior, la escapular inferior y la escapular dorsal, que van a dar ramos musculares para este músculo infraespinoso. Entonces, ese es el músculo infraespinoso. Veamos entonces al músculo redondo menor. El músculo redondo menor va a tomar su inserción en lo que es el omóplato y el hueso húmero. Este músculo redondo menor tiene la forma cilíndrica a comparación de los demás músculos que hemos visto que tienen la forma triangular. La inserción proximal de este músculo redondo menor, o llamado también teres menor, va a estar en esa superficie rugosa que hemos encontrado en la parte más externa de la fosa infraespinosa. Entonces, decimos que la inserción proximal está en el tercio medio de la superficie rugosa que se encuentra en la parte más externa de la fosa infraespinosa. Va a tomar también su inserción en los tabiques aponeuróticos que separan el músculo redondo menor del músculo infraespinoso y del músculo redondo mayor. Así también se va a insertar en la cara profunda de la aponeurosis infraespinosa. De estos puntos de inserción, este músculo redondo menor se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera a terminar su inserción en lo que es la faceta inferior del troquíter del hueso húmero. Entonces, esa es la inserción de este músculo denominado músculo redondo menor. Entonces, vamos a ver cuál es este músculo. Entonces, ahí tenemos al músculo redondo menor. Este músculo redondo menor va a estar en relación por su cara superficial con el músculo deltoides y por el resto de su extensión va a estar en relación con la cara profunda de la piel y el tejido celular subcutáneo. En tanto que por su cara profunda, el músculo redondo menor va a estar en relación sucesivamente yendo de adentro hacia afuera con lo que es el tendón de la porción larga del músculo tríceps braquial y la cara posterior de la articulación escápulo-humeral. En tanto que por su borde superior e interno va a estar en relación con el músculo infraespinoso. Mientras que por su borde externo, ahí, va a estar en relación con el músculo redondo mayor, del cual a su vez está siendo separado por un espacio triangular, al cual vamos a denominar ahí triángulo de los redondos, que vamos a describir enseguida. Este músculo va a estar siendo irrigado por lo que es la arteria escapular superior y la arteria escapular inferior, que van a dar ramos musculares para el músculo redondo menor. En cuanto a la inervación, va a estar siendo inervado por el nervio circunflejo, que ya sabemos es un ramo terminal del plexo braquial. Entonces, ese es el músculo redondo menor.
Hablemos entonces del músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor, que es este de ahí, se extiende desde el ángulo inferior del omóplato hasta el hueso húmero. ¿Cuál es la inserción proximal de este músculo redondo mayor, o llamado también teres mayor? La inserción proximal de este músculo se va a efectuar en lo que es la cara posterior del ángulo inferior del hueso omóplato. También se va a insertar en la parte inferior de esa superficie rugosa que hemos descrito, que se encuentra en la parte más externa de la fosa infraespinosa. También se va a insertar en los tabiques aponeuróticos o tabiques fibrosos que los separan de los músculos vecinos, es decir, del infraespinoso y del redondo menor. También se va a insertar en la cara profunda de la aponeurosis infraespinosa. De estos puntos de inserción, este músculo redondo mayor se va a dirigir hacia arriba, hacia afuera y hacia adelante hasta llegar al hueso húmero. ¿Cuál es la inserción terminal entonces de este músculo redondo mayor? La inserción terminal de este músculo redondo mayor va a estar en lo que es el labio interno de la corredera bicipital, o llamado también cresta subtroquiniana. Entonces, esa es la inserción de este músculo. Entonces, ahí podemos ver la inserción terminal del músculo redondo mayor, que se inserta en la cresta subtroquiniana o labio interno de la corredera bicipital del hueso húmero. Veamos entonces las relaciones anatómicas que ofrece este músculo redondo mayor. Vamos a ver entonces que para hablar de las relaciones anatómicas de este músculo va a ofrecer una cara posterior, una cara anterior, un borde superior interno y un borde inferior externo. La cara posterior de este músculo va a estar en relación sucesivamente yendo de adentro hacia afuera con lo que es la cara profunda de la piel y el tejido celular subcutáneo. Seguidamente va a estar en relación con lo que es la porción larga del músculo tríceps braquial, y por último va a estar en relación con lo que es el músculo deltoides. Cabe mencionar que en su parte más inferior y posterior este músculo está en relación con el músculo dorsal ancho, el cual se dirige de su cara posterior. Seguidamente va a rodear el borde inferior del músculo redondo mayor para pasar a su cara anterior del músculo redondo mayor. Entonces, las relaciones anatómicas de la cara profunda de este músculo redondo mayor son las siguientes. La cara anterior entonces del músculo redondo mayor va a estar en relación sucesivamente yendo de adentro hacia afuera con los siguientes elementos anatómicos. Sabemos que el músculo dorsal ancho rodea su cara posterior para pasar a su borde inferior y seguidamente a su cara anterior, como vamos a ver enseguida. Entonces, este es el músculo dorsal ancho que va a bordear al músculo redondo mayor. Después, este músculo redondo mayor va a estar en relación con los siguientes elementos anatómicos. Va a estar en relación con el paquete vasculonervioso del hueco del axila, es decir, ramos del plexo braquial, la arteria humeral y la arteria axilar. Va a estar en relación también con este músculo que es el músculo coracobraquial. Entonces, esas son las relaciones anatómicas del músculo redondo mayor en su cara anterior. Vamos a ver entonces el borde inferior del músculo redondo mayor. El borde inferior y externo
está en relación, como bien habíamos dicho, con el músculo dorsal ancho, el cual va a bordear la cara posterior, el borde inferior y la cara anterior. Es así como este músculo redondo mayor, juntamente con el dorsal ancho, van a formar el límite posterior del hueco del axila. Veamos entonces el borde superior e interno. El borde superior e interno entonces va a estar en relación con el músculo redondo menor, o llamado también teres menor. Entonces ahí está la relación anatómica del borde superior interno. A su vez, este borde superior interno está siendo separado del teres menor por un espacio triangular de base externo y vértice interno, al cual vamos a denominar triángulo de los redondos. Este triángulo de los redondos entonces va a estar formado de la siguiente manera. Su límite superior e interno está siendo formado por el músculo teres menor o redondo menor. Su límite inferior y externo está siendo formado por el teres mayor o redondo mayor. Su base está siendo formado por el cuello quirúrgico del hueso húmero, en tanto que el vértice está siendo formado por la convergencia del teres menor con el teres mayor. Este triángulo de los redondos está siendo dividida en dos partes gracias a este tendón, que es el tendón de la porción larga del músculo tríceps braquial, el cual lo va a atravesar de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Es así como se forman entonces dos regiones, una región externa cuadrada, ahí, y una región interna triangular. Entonces vamos a ver que la región externa cuadrada se va a denominar cuadrado húmero tricipital. La región interna triangular se denomina triángulo escápulo tricipital. Esta región externa o cuadrangular se denomina también cuadrado de Belpo, por el cual va a atravesar la arteria circunfleja posterior y el nervio circunflejo. Entonces, por el cuadrado de Belpo atraviesa la arteria circunfleja posterior y el nervio circunflejo. Ya sabemos que cada arteria tiene su vena. Entonces, por el triángulo escápulo tricipital va a atravesar la arteria escapular inferior, que es esa de ahí, juntamente con su vena. Entonces, ese es el triángulo de los redondos, que está siendo dividida en dos porciones gracias al tendón del músculo tríceps braquial en su porción larga. Una parte interna o cuadrado de Belpo o cuadrado húmero tricipital, por el cual pasa la arteria circunfleja posterior y el nervio circunflejo. Y la otra porción que es interna, denominado triángulo escápulo tricipital, por el cual pasa la arteria escapular inferior. Veamos entonces al próximo músculo, que es el músculo subescapular. Este músculo subescapular ocupa la fosa subescapular del hueso omóplato y se dirige al hueso húmero. ¿Cuáles son las inserciones proximales o inserción de origen del músculo subescapular? Entonces, este músculo subescapular se va a insertar en el labio anterior del borde espinal del hueso omóplato. Se va a insertar también en las crestas subescapulares que hemos descrito al hablar de la fosa subescapular.
y también se va a insertar en los 2/3 internos de los canales subescapulares. De estos puntos de inserción, las fibras musculares se dirigen hacia arriba y hacia afuera, convergiendo entre sí, y van a formar un tendón único, ahí un tendón cuadrado, el cual va a terminar su inserción en lo que es el troquín del hueso húmero. Entonces es así como este músculo subescapular se inserta en el omóplato y en el hueso húmero. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas que ofrece este músculo subescapular? En cuanto a las relaciones anatómicas de este músculo, vamos a hablar de una cara posterior y una cara anterior. La cara posterior va a estar en relación con lo que es la fosa subescapular y más hacia afuera va a estar en relación con lo que es la cara anterior de la articulación escapulohumeral, que ya sabemos a este nivel presenta una bolsa denominada bolsa serosa del subescapular, con la cual también va a estar en relación. Entonces veamos que este músculo subescapular tiene relaciones anatómicas muy importantes con la articulación escapulohumeral y su bolsa serosa denominada bolsa del subescapular. La cara anterior de este músculo subescapular está en relación sucesivamente yendo de adentro hacia afuera con el músculo serrato mayor, que es ese de ahí. Está en relación con el músculo serrato mayor. Seguidamente va a estar en relación con lo que es el contenido del hueco del axila o el paquete vasculonervioso del hueco del axila. Más hacia afuera va a estar en relación con lo que es el músculo coracobraquial. Entonces es así como este músculo subescapular ofrece su relación anatómica a nivel del hueco del axila, y también vamos a decir que este músculo subescapular forma el límite posterior del hueco del axila. Entonces ese es el músculo subescapular. Este músculo subescapular está siendo irrigado por la arteria escapular inferior y va a estar siendo inervado por el nervio superior del subescapular, que es un ramo colateral posterior del plexo braquial, y va a estar siendo inervado también por el nervio inferior del subescapular, que también es un ramo colateral posterior del plexo braquial. Repito, la inervación es el nervio superior e inferior del subescapular. Ambos son nervios apartes, nervios separados. Y también va a estar siendo vascularizado por lo que es la arteria escapular inferior. Entonces ese es el músculo subescapular. Vamos a hablar entonces de la acción que cada uno de estos músculos realiza. Vamos a hablar entonces de la acción que cada uno de estos músculos realiza cuando se contrae. Empecemos primeramente por el músculo deltoides y vamos a decir que cuando el músculo deltoides se contrae va a realizar acciones diferentes dependiendo de si se contrae su fascículo anterior, su fascículo medio o su fascículo posterior. Cuando se contrae el fascículo anterior, lleva al brazo hacia adelante, ahí, y le imprime un ligero movimiento de rotación interna. ¿Sí? Cuando se contrae el fascículo posterior, lleva al brazo hacia atrás, ahí, hacia atrás, y le imprime un ligero movimiento de rotación externa. Cuando se contrae el fascículo medio, lleva al brazo hacia afuera, o llamado también movimiento de
abducción. Entonces, el fascículo medio lleva el brazo en abducción. Cuando se contrae el músculo supraespinoso, lo que va a hacer es llevar al brazo hacia afuera, o llamado también movimiento de abducción, y también va a fijar la articulación escápulo-humeral, o si quieren, ayuda a mantener próximo entre sí a la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Es por tanto parte de los músculos denominados manguito de los rotadores. Cuando contraemos el músculo infraespinoso, lo que vamos a realizar es un movimiento de rotación externa de la articulación del hombro. Entonces, cuando contraemos el músculo infraespinoso, lo que hacemos es llevar en rotación externa al brazo, y también este músculo infraespinoso contribuye a fijar la articulación escápulo-humeral. Es por tanto parte de los músculos que componen el manguito de los rotadores. La acción del músculo redondo menor es igual al músculo infraespinoso. Es por tanto un músculo rotador externo del brazo. Entonces, cuando contraemos el músculo redondo menor, vamos a llevar al brazo en rotación externa, y también contribuye a fijar la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea del omóplato. Es por tanto un músculo que también forma parte del manguito de los rotadores. Por otra parte, el músculo subescapular, cuando se contrae el músculo subescapular, va a llevar al brazo en rotación interna. Entonces, el músculo subescapular es un rotador interno del brazo. Es por tanto un antagonista del músculo del músculo infraespinoso y del músculo redondo menor. Además, este músculo subescapular va a fijar la articulación escápulo-humeral. Es por tanto también parte de los manguitos del manguito de los rotadores. Su otra acción es llevar el brazo hacia adentro. Entonces lleva el brazo hacia adentro, es por tanto un músculo aductor del brazo. Entonces tiene tres acciones. Una acción es rotación interna del brazo, fija la articulación escápulo-humeral y lleva el brazo en aducción. Entonces esas son las acciones del músculo subescapular, que también forma parte del manguito de los rotadores. Por último, vamos a hablar de la acción que realiza el músculo redondo mayor. La acción del músculo redondo mayor depende de si tomamos por punto fijo la inserción escapular o si tomamos por punto fijo la inserción humeral. Cuando tomamos por punto fijo la inserción escapular, lo que este músculo realiza es lo siguiente: lleva el brazo hacia adentro en aducción y también lleva al brazo hacia atrás en extensión, y le imprime un ligero movimiento de rotación interna. Es por tanto un músculo aductor, es un músculo extensor y es un músculo rotador interno de la articulación escápulo-humeral. Cuando tomamos por punto fijo a la inserción humeral, lo que va a hacer este músculo es llevar el ángulo inferior del omóplato, ahí, el ángulo inferior del omóplato hacia afuera, ahí, contribuyendo a levantar el peso del cuerpo. Es por tanto un músculo trepador.
Eso es todo en cuanto a músculos de la región del hombro.